Buenos días, hermanos. Abramos nuestras Biblias en Colosenses, continuamos en el capítulo 1 y hoy vamos a abarcar los versículos 13 al 23. Le invito a que me siga con su vista y después haremos una oración para poner en manos de Dios su palabra. Dice así: porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. Porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Y aunque ustedes antes estaban alejados y eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo, ahora Dios los ha reconciliado en Cristo en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentarlos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Esto Él hará si en verdad permanecen en la fe, bien cimentados y constantes, sin moverse de la esperanza del Evangelio que han oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Oremos. Señor nuestro, venimos una vez más delante de tu palabra y no podemos hacer nada sin ti, Señor. No podemos entender las riquezas que el apóstol Pablo nos dejó en esta carta de los Colosenses. Es tan grande, Señor, es insondable. Sin tu ayuda no podremos recibir la bendición, Padre. Así que te lo pido, Padre, trae una bendición a tu iglesia, Peniel. Háblanos, Padre, a nuestro corazón en este día y que nuestra vida siga siendo transformada por el mensaje de tu palabra. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, el día de hoy yo titulé este sermón Conociendo al Dios invisible. La palabra de Dios nos dice que Dios no es como nosotros, que puede ser percibido con los ojos físicos. Por eso, en el libro de la ley, Él nos dice que no se permite hacer imágenes de Él. En Éxodo capítulo 20, cuando nos da los 10 mandamientos, es una gran ofensa a Dios si tratáramos de hacerle una imagen de algo que podemos ver aquí. Pablo en Romanos capítulo 1 nos dice que el hombre en su insensatez, en su insensibilidad y al estar como enemigo de Dios, formó imágenes de cosas como aves, como reptiles, y le adoraban. Pero Dios no es alguien visible a nuestros ojos físicos. Entonces, cuando nosotros vemos en su palabra la manera en la cual se pudiera percibir alguna imagen de Él, es a través de su Hijo Jesucristo. Es lo que vamos a ver hoy. Entonces yo tengo 3 encabezados que quiero compartirles. El primero de ellos es la obra de Cristo aplicada al hombre. Después veremos el valor supremo del Hijo amado y por último vamos a ver la importancia de permanecer en Cristo. Es importante que cuando veamos esto, nuestro conocimiento acerca de nuestro Salvador Jesús haga un impacto en nuestra vida y que cambie nuestra manera de vivir. Es lo que veíamos la semana pasada. No sirve de nada un conocimiento intelectual si no se ve reflejado en nuestra vida, en nuestro comportamiento. Así que veamos primero que nada la obra de Cristo aplicada al hombre. ¿Cómo es eso que el apóstol Pablo venía diciendo desde versículos anteriores que estuvimos viendo en la semana pasada? Por ejemplo, al final del versículo 6 dice: desde el día que oyeron y comprendieron la gracia de Dios en verdad.
Ese día cuando Dios abrió nuestro entendimiento con su Espíritu Santo y que pudimos ver que le necesitábamos, que Él era digno de entregar absolutamente nuestra vida, y clamamos a Él en misericordia para que cambiara el rumbo de nuestra eternidad. Ahí ocurrió una obra de Cristo aplicada al hombre. Y es lo que estamos viendo aquí en los versículos 13 y 14. Déjenme leérselos de nuevo. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Primero quiero que veamos este contraste que nos habla el apóstol Pablo. Es un gran contraste de venir de un reino de tinieblas, que es algo que yo creo que también usaríamos, no nos alcanzaría nuestro lenguaje para ver qué tan miserable era ese lugar donde Dios nos sacó. Es una realidad que Satanás, también una de sus tácticas es hacerle ver al hombre que no está en un lugar peligroso, pero en realidad desde que nacimos y somos afectados por la caída de Adán y Eva, ya estamos en un lugar completamente miserable. ¿Por qué? Porque para empezar ni siquiera lo sabemos. No sabemos que estamos en un peligro ya rumbo a una condenación eterna separado de Dios, que no tenemos esperanza. Entonces vivir y nacer engañado, eso ya es un peligro, pero también se ve en muchas maneras manifestadas de una persona a otra, porque son palabras que usa el apóstol Pablo. Estás bajo el dominio, tú sirves, eres el peón de Satanás. Pero Cristo Jesús, cuando aplicó su obra de redención, de justificación, de regeneración, te traslada a un ambiente completamente diferente. Y eso es para agradecerle. La obra de Cristo se aplica al hombre cuando hace el parteaguas en nuestra vida, lo que veíamos la semana pasada. Cuando ya estás en Cristo, todo es completamente diferente. Y este es el gran contraste. Él nos está diciendo, su poder nos trasladó al reino de su Hijo amado. Un reino donde tú eras un esclavo, donde sufrías, donde no tenías esperanza, donde tenías muchas dudas, no sabías ni siquiera cuál era el propósito de tu vida. Ahora a un reino donde hay esperanza. Hay bendiciones que son disponibles para cualquiera que viene y se somete a Cristo como ahora su siervo, su súbdito. Entonces, ese contraste es donde estábamos y nuestra posición actual en Cristo. No olvidemos que una de las grandes doctrinas del cristianismo se presentan aquí en Colosenses, que es nuestra unión en Cristo. Entonces, ese dominio de tinieblas de Satanás ahora queda en el pasado y vamos siendo trasladados al reino de su Hijo amado, donde todo es completamente diferente. Esto se logra con la redención. Y aquí nos aparece una palabra que el apóstol Pablo utiliza en el versículo 14, en quien tenemos redención. Nosotros casi no ocupamos esta palabra, muy pocas veces la mencionamos, pero en el tiempo del apóstol Pablo, la iglesia de los colosenses era tan familiar porque el imperio romano tenía miles y miles de esclavos en todas las naciones donde ellos conquistaban. Imagínense que tú estás de pronto en tu ciudad y ves un avistamiento a las afueras que viene un ejército enorme. Ese ejército les amenaza y le dicen ríndanse o si no los destruimos. Si ese reino decidía pelear, pues perdías y ahora eras esclavizado. Seguramente mataban a muchas personas, tal vez a tu padre, tu madre, se llevaban a tus hijos como esclavos y tú mismo te convertías en un esclavo y servías. Cualquiera a lo mejor un líder de ese ejército te podía agarrar y decir, ahora vas a servir en mi casa, vas a ser mi sirviente, vas a trabajar mis tierras solamente porque se me da la gana, porque yo tengo ahora el poder sobre tu vida, eres mi esclavo y perteneces al imperio romano. Bien,
La iglesia de Colosas sabía muy bien este término redención era que tú comprabas la libertad de un esclavo. Específicamente redención se utiliza para pagar una deuda de esclavitud, porque a veces tú te podías autoesclavizar si de alguna u otra manera empezabas a deber mucho dinero, mucho dinero, llegaba el punto en el cual no podías pagarle a cierta persona, te convertías en esclavo de él. Vas a trabajar tantos años, el equivalente a la deuda que me debes. Pero la realidad, hermanos, es que el hombre, la mujer caída, pecamos contra el Padre, nuestra deuda es con Él y todos los días tenemos una deuda con el Padre. Nadie es perfecto, todos pecamos, como dice Romanos, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, somos deudores del Padre Celestial. Y esa deuda estamos imposibilitados de pagar. Pero llegó un día donde Cristo se presenta delante del Padre y dice, yo pago toda la deuda que tienen ellos. Si tú depositas esa fe y confianza, entonces esa deuda se termina. Y es lo que hizo Jesús. Él consiguió nuestro perdón a través de algo muy precioso, su sangre. Aquí nos dice, al menos en esta versión, cuando Él habla, tenemos redención y viene 2 puntos, porque va a describir cómo se hizo a cabo esa redención, por medio de el perdón de los pecados. Entonces, estamos viendo que Cristo logra esa libertad que teníamos de nuestro pecado, de ser sirvientes de un amo despiadado, maligno. Ahora somos alguien reconciliados con el Padre y pertenecemos a su reino. Todo esto, hermanos, explica lo del versículo 12. Estamos tratando de agarrar un poquito de contexto porque nuestro versículo 13 inicia con porque. Un porque está explicando algo. Y desde el 12 quiero que retrocedamos un poco. El apóstol decía, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en la luz. Él estaba hablando de una gran bendición. Esa gran bendición es a causa porque sucedió esto. Fuimos trasladados de un reino de las tinieblas a la luz y todo fue por la obra de Cristo aplicada a nuestras vidas, aplicada al hombre. Ahora Pablo explica cómo es que un solo acto de Cristo hizo posible eso. Se dice que en una ocasión Paul Washer estaba predicando en una universidad y estaba explicando este principio. Y se levanta un joven con cierta arrogancia y le dice, ¿cómo es posible que un solo hombre, con un solo acto y durante algunas horas, logró comprar el perdón de los pecados de todas las personas que se iban a acercar a él en fe? ¿Cómo es que tan solo horas bastaron para que él pagara la deuda de todo el mundo? Y este gran predicador le dice, siéntate y ahora escucha. Si tú pones en una balanza absolutamente todo lo creado del universo, las cosas más bellas, más hermosas, los animales más sorprendentes, los astros, absolutamente todo, y le sumas tal vez las personas más bondadosas, los corazones más generosos que aman al prójimo, cualquier tipo de belleza que exista en el universo, lo pones de este lado y del otro lado en la balanza únicamente pones a Jesús el Hijo. Él es mucho más valioso que todo lo creado. Solamente Cristo tiene más valor y su sangre, su vida, vale mucho más de cualquier cosa creada. Eso es lo que vamos a ver, hermanos. Y el apóstol Pablo empieza a darnos la definición más grande, creo yo, la más extensa y profunda que se puede encontrar en la palabra de Dios. Si habláramos en específico de algún versículo, algún pasaje que nos describe a Cristo, pudiéramos encontrar definiciones como Él es el Salvador,
Él es misericordioso. Pero aquí en Colosenses, hermanos, se registra lo más supremo, el valor supremo del Hijo amado. Ese es el segundo encabezado de este sermón. Es tan importantísimo, hermanos, esto. Yo hubiera querido tal vez hacer muchos sermones, unos 10, 15 sermones, solamente de este fragmento que vamos a ver del 15 al versículo 20. Pero me reservaré únicamente a lo que alcancemos a ver unos pocos minutos en este día, esperando que sea de gran bendición, que captemos la idea panorámica. ¿Por qué es tan importante que tú y yo sepamos y atoseremos en el corazón el valor supremo del Hijo amado? El apóstol Pablo tenía una capacidad de expresar cosas grandiosas en sus cartas. Yo creo que él, más que muchas personas aquí en el mundo que llegaron a existir, podía tener ese lenguaje de exaltar a Cristo, pero sin embargo, hermanos, no alcanza el lenguaje humano para describir qué tan grande es nuestro Señor Jesús. Pero bien, vamos a tratar de detenernos un poquito en cada una de todas estas declaraciones, afirmaciones que el apóstol Pablo hizo. Iniciamos en el versículo 15. Él dice: Él es la imagen del Dios invisible. Y esto, hermanos, es tan grandioso porque yo no sé tú, pero a veces si nos sentamos a filosofar y decir, pues, ¿cómo será ver a Dios allá en el cielo? ¿Qué figura tendrá? Y repito, Él es invisible, pero sin embargo, este pasaje nos dice, si hay una manera en la cual tú puedes saber exactamente cómo es Dios. Para eso te invito a que vayamos al Evangelio de Juan, en el capítulo 14. Nuestro Señor Jesús estaba tratando este asunto con Felipe, porque él aquí en el versículo 8 le dijo lo siguiente: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Le dijo Felipe. Felipe le dice a Jesús, y él le responde, nuestro Señor Jesús: tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú? Muéstranos al Padre. El Señor Jesús le dijo: ya has visto al Padre en ese mismo momento en el cual me viste por primera vez. En este momento lo estás viendo. ¿Por qué? Porque no es tanto la imagen física la que perciben nuestros ojos físicos, sino más bien todo lo demás que conlleva su persona. Hermanos, el ver las historias de Jesús, su carácter, cómo responde ante las situaciones, cómo mostraba los atributos de Dios mediante su comportamiento, eso es ver al mismo Padre. Continúa aquí también en Juan. Ahora el versículo 10 dice: ¿no crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Entonces, cada una de las historias de las parábolas que Jesús enseñaba, cómo se relacionaba y conversaba con aquellos que tuvieron un encuentro personal con Él, nos están diciendo exactamente cómo es el Padre. Repito, quisiera detenerme más tiempo aquí, pero vamos a retomar esto más adelante. En este versículo 15 también nos dice lo siguiente. Colosenses 1:15. El primogénito de toda creación. El primogénito de toda creación. Significa más que nada que Él es el más importante. Algunos nos quedaríamos con ese término de ese sentido cronológico de ser el primero, pero la Biblia no siempre se refiere al sentido cronológico cuando escuchamos la palabra primogénito. Nos habla más que nada de importancia, de posición, de jerarquía, el más importante de todos. Y lo vemos a lo largo de muchos personajes. Por ejemplo, Abraham tuvo 2 hijos. ¿Cuál fue el primogénito? Isaac. Él fue el más importante, aunque no fue el primero que nació, fue Ismael. Lo mismo también Jacob.
Israel tuvo 12 hijos, pero Rubén no fue el primogénito, tal vez en orden de nacimiento, pero el más importante llegó a ser José. Es más, vemos el Redentor viene de la tribu de Judá, y así, de muchas maneras nosotros podemos ver pasajes como el de Isaías, el profeta Isaías nos está hablando también de cómo se le describe a Jesús mismo como el superior. No es alguien creado, no es alguien que está en algún punto de la historia apareciendo, sino que Él es eterno. En Isaías 9:6 les leo lo siguiente: porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y la soberanía reposa sobre sus hombros. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, y escuchen aquí, Padre eterno, príncipe de paz. Jesús es el mismo con el Padre. Jesús le está diciendo a Felipe, ¿qué no sabes que Él y yo somos uno? Si el Padre es eterno, yo también soy eterno, yo no soy creado. No es que hay una parte, la creación existe, yo formo parte de ella, pero fui el primero de todo lo que Dios creó. No, no es así. De hecho, Colosenses, hermanos, se da con el propósito de que descarten cualquier tipo de falsa enseñanza. Habían herejías, habían falsos maestros que estaban tratando de infiltrar en esta iglesia y atacaban eso, la supremacía de Cristo, diciéndole, Él no es lo más importante. Por ejemplo, los testigos de Jehová tienen un argumento donde dicen, le podemos igualar a la creación porque nos está diciendo aquí literalmente que Él forma parte de ella. Dice, el primogénito de toda creación. Esto es en el versículo 15. Ese de, el testigo de Jehová, le está diciendo que no puedes ver que forma parte de todo, pero no siempre se le da ese sentido a la palabra de, sino que es algo, por ejemplo, para describir algunas cosas. Este es el púlpito de madera y Jesús está diciéndole, es el superior de toda la creación. Él no se está identificando con todo, sino que Él es más importante que todo lo creado. Miren, en el Salmo capítulo 89 tenemos algo que también nos resalta esa importancia. Leyéndolo, el versículo 27 dice lo siguiente: yo también lo haré mi primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Esto fue lo que se describe al rey David, diciendo, mi primogénito es el más importante. Pero el rey David no fue el primer rey de toda la nación de Israel. ¿Cuál fue el primero? Saúl. Y lo mismo también podemos encontrar en un pasaje como el de Éxodo 4:22, ahora refiriéndose a la nación de Israel, que dice lo siguiente: entonces dirás a Faraón, así dice el Señor, Israel es mi hijo, mi primogénito. Él instituye como nación y él dice, no es la primera nación de todo. Ya habían existido antes muchas otras naciones y tal vez en el mundo entero la más importante de todas era Egipto, pero dice, no, para mí, mi primogénito, lo más importante es Israel. Entonces, Cristo está en una categoría completamente diferente de todo lo creado. Cristo es el primogénito de toda la creación, pero no es en ese sentido de que se está identificando con toda la creación. ¿Por qué? No puede ser así porque el contexto de este versículo se hace bien claro en lo siguiente, el versículo 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¿Se fijan? Jesús no puede permanecer en esa misma esfera de nivel jerárquico
de todo lo creado. No, porque dice, en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos, dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. Ahora el apóstol Pablo hace una extensión más de quién es Cristo en cuanto a su superioridad. Y él está diciendo, Él es el que fue creador de todo. Lo vemos desde el Génesis, por medio de su voz. Dios fue el que crea todo lo que existe, ya sea en la esfera visible o invisible. Entonces, en Él fueron todas las cosas creadas. Él es el creador de todo lo que existe, sea de algo de la forma material que percibe nuestro mundo físico o la esfera espiritual. Y también Él nos dice, en cuanto a cualquier tipo de jerarquía que pueda existir, Él está por encima de todos ellos. Porque dice, ya sean. Y empieza a nombrar, ahora sí, tipos de jerarquías, tronos o dominios o poderes o autoridades. Algunas de ellas tal vez no son visibles a nuestros ojos. Por ejemplo, tenemos la ley moral. Eso es una autoridad. Y Dios la hizo. Y Jesús está por encima de las leyes físicas y las leyes morales. Además, hermanos, de cualquier tipo de jerarquía que existan, Jesús está encima. También nos dicen lo siguiente, Él es la razón de que todo exista. ¿Por qué? Aquí nos dice en el versículo 16 al final, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Para Él. Algunos desconocen o desconocíamos en algún momento este versículo y no le hallábamos sentido a la existencia. ¿Por qué existe este planeta? ¿Por qué existe el universo? ¿Por qué existen estas leyes? Es por Él. Él es el que le da razón de ser a todo lo que existe. Así es, la Biblia responde. El porqué de cualquier cosa queda englobado en el dominio de Cristo, que es absoluto. No solamente nos habla de que es primero en posición, en jerarquía, también en cronología, porque Él también nos dice aquí, y Él es antes, en el versículo 17. Si también nos quisiéramos ir a la línea del tiempo que nos afecta a nosotros, en Apocalipsis nos dice que Jesús es el alfa y el omega. En el alfabeto griego es la A a la Z, equivalente a nuestro alfabeto. Y es decir, el inicio y el fin es Cristo. No hay nadie antes que Él, ni hay nadie, ni lo habrá después. Entonces, en cronología, Él es eterno, siempre ha existido, no hay nadie antes que Él. Aparte, nos dice que Él activamente sostiene y mantiene en existencia todo lo que Él creó. Como lo vemos aquí al final del 17, y en Él todas las cosas permanecen. Hay cosas que no entendemos mucho los que no nos dedicamos a escribir, a estudiar la física, pero hemos oído de que hay una disminución de la composición de todo lo que es materia hasta el punto que llegamos a los átomos, y esos átomos tienen un funcionamiento donde hay un núcleo que mantiene atraído a pequeños objetos, pero ¿qué pasa si ese núcleo algún punto llega a dejar de funcionar y ya no atrae a todo lo que gira alrededor de él? Se destruye, y eso hace que la composición de esa materia ya no sea la misma. Entonces, todo mundo, todo universo a nivel molecular o a nivel de galaxias pudiera ser destruido o caer en un caos de repente si no es porque Jesús activamente y continuamente mantiene todo en existencia.
Eso, hermanos, es muy diferente a muchas teorías que alguien puede tener de Dios, de decir, Dios simplemente hizo el mundo, el universo, dejó sus leyes físicas, dejó todo funcionando y decir, ahí se los dejé bien. Si ustedes echan a perder todo, ya es cosa de ustedes. Si ustedes sacan de la órbita a la Tierra, pues es problema de ustedes, pero no es así. Dios activamente mantiene todo bajo existencia por el poder que hay en el Hijo, en Jesucristo. Entonces, no hay una descripción más sublime de esto. Pero aún así Pablo continúa, fíjense lo que agrega en el versículo 18. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. Dijera, si nos queremos ir también a la división del reino de las tinieblas al reino de la luz, Él de todas formas está hasta arriba. Si tú formas parte de la iglesia, tú no eres igual a Cristo. Él está por encima de ti. Entonces, Él está diciendo, ni la jerarquía en el reino de Dios está alguien por encima de Jesús, ni el querubín más poderoso, ni el arcángel más sublime, no hay nadie por encima de Cristo Jesús, ni en la iglesia. Entonces, no solamente dice eso, sino que también una manera en la cual Él es también en primer lugar es en cuanto al tema de la resurrección. Él dice, Él es el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. En la Biblia, hermanos, nos habla mucho desde el Antiguo Testamento que hay resurrecciones. Profetas como Elías y Eliseo levantaron a personas de la muerte. El mismo Jesús, como a Lázaro, al hijo de la viuda de Naín, resucitó. Pero la resurrección de Cristo es completamente diferente porque Él fue resucitado con un cuerpo glorificado. Él fue el primero en ese sentido de resucitar de una manera muy distinta a todo lo que había ocurrido, diciendo, yo voy a ser el primero en resucitar, y también eso tenía un propósito específico de anunciar el Evangelio, que un punto importantísimo del Evangelio es hablar de la resurrección, de la regeneración del cuerpo que Dios nos da. Para eso quiero que vayamos a el libro de Hechos, en el capítulo 26, versículo 22 al 23. Escuchamos el mensaje del apóstol Pablo. Así que habiendo recibido ayuda de Dios, continuó hasta este día, testificando tanto a pequeños como a grandes, no declarando más que lo que los profetas y Moisés dijeron que sucedería. Escuchen bien, que el Cristo había de padecer y que por motivo de su resurrección de entre los muertos, Él debía ser el primero en proclamar luz tanto al pueblo judío como a los gentiles. Y es lo mismo que está hablando el apóstol Pablo aquí en los Colosenses, él diciendo, para que Él en todo tenga la primacía. Y no solamente es entender que Él tiene todo por encima, así nada más porque sí, sino que nos da la explicación el apóstol Pablo de por qué Él es el más importante. ¿Por qué? ¿Por qué Dios no quiso poner a alguien más? ¿Por qué le dio absolutamente el primer lugar en todo lo que Él ha sido creado? Lo vemos aquí en el versículo 19 y 20 de Colosenses. Porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Y podemos entender que Él quería darle esa plenitud. La iglesia de los Colosenses estaba siendo atacada con una herejía que algunas personas decían que Dios emanaba muchas formas, fuerzas, maneras de manifestarse.
y Jesús era únicamente una emanación de muchas que había hecho. Pero el apóstol Pablo tiene que dejarle bien en claro a esta iglesia: no hay nadie igual a Jesús. Él es pleno. Toda la plenitud va a descartar cualquier otra persona o cualquier otro ser creado que se iguale a Jesús. El pastor John MacArthur dijo lo siguiente en cuanto a esta herejía que querían introducir algunos grupos como los gnósticos, en sus indicios tal vez tenían las raíces de lo que después fue conocido como los gnósticos, que él dice lo siguiente: ellos querían enseñar que Jesucristo era una de una serie de emanaciones descendiendo de Dios. Eso es lo que estaba recibiendo la iglesia de Colosas como un ataque. Dios hizo muchas manifestaciones, emanaciones de su poder, y Jesús fue solamente una de ellas. Y es lo que hace el enemigo. A veces te lo plantea de distintas formas, como decir, hay muchos caminos al cielo y Jesucristo solamente es uno, pero no es así. Pablo deja bien en claro que Él es el más importante de todos, y a la vez les dice, Él también tuvo por objeto reconciliar. En dos direcciones esto. La primera es en cuanto a la reconciliación del pecador con Jesús. Si aquí está diciendo este versículo 19, el reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Esa paz se refiere explícitamente al hombre, porque estábamos enemistados con Dios. Mismo apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, en el versículo 10, nos vuelve a enseñar este principio. Dice, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados seremos salvos por su vida. Entonces él dice esta realidad: antes eras enemigo, pero ahora fuiste reconciliado por medio de Jesús. Y no solamente en ese sentido de restaurar la relación del hombre con su creador, sino también otro sentido de que todo lo demás que fue creado en la esfera material de la tierra fue restaurada. Si nosotros podemos avanzar al capítulo 8, ahí mismo en Romanos, fíjense cómo dice el versículo 21. De que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Cuando Adán y Eva pecan, Dios maldice la tierra, y desde entonces han estado gimiendo, quiere esa restauración, porque fue maldita, para que el hombre con trabajo tenía que trabajar ahora la tierra, tenía que ahora le iba a producir espinas y abrojos, pero eso también va a ser restaurado en Cristo Jesús. Una última manera tal vez bueno, no tal vez, sino que también olvidé mencionarlo, son tres sentidos, y una es la parte espiritual. Ahora quiero que vayamos a Apocalipsis capítulo 21. El fin de todas las cosas, también hay un cielo espiritual, hay una esfera donde también necesita ser restaurada. Y aquí lo vemos en el capítulo 21:1. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Dios restauró en absoluto toda la esfera del mundo, del universo caído. Y además debía de tener presente lo siguiente. Pero antes de pasar al último punto, yo quiero hacer una observación, hermanos. Hasta aquí, si se fijan, no hemos visto absolutamente nada aplicado. Solamente hemos estado hablando del mensaje de Pablo a los colosenses de quién es Cristo. Esta descripción, la más grande, la más sublime que hay en la iglesia, en la Biblia. Pero, ¿en qué nos beneficia este conocimiento, hermanos? ¿Cómo nos puede transformar y cambiar nuestra manera de vivir?
Eso lo vamos a ver en este último punto que yo le puse, la importancia de permanecer en Cristo. Aquí empezaremos a ver algunas aplicaciones, pero continuemos con el versículo 21, que dice lo siguiente: y aunque ustedes antes estaban alejados y eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo, ahora Dios los ha reconciliado en Cristo, en su carne, en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentarlos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Otra vez volvemos a ver algunas aplicaciones y promesas de lo que ya nos está dando, de lo que hemos visto la primera parte de este capítulo. Él está diciendo: ustedes ahora están en un reino del Hijo amado. Antes estaban en el reino de tinieblas, ahora ya son herederos con Cristo de muchas cosas. Ahora, como decía en el versículo 5 el apóstol, de esta esperanza ustedes oyeron antes en la palabra de verdad. Esa esperanza de que todo va a cambiar, de que hay un reino en el cual estaremos por una eternidad al lado de nuestro Creador, con Él. Solamente es aplicable con una cláusula. Todo esto maravilloso que vemos aquí se nos habla de que Él va a aplicar una realidad en nuestras vidas, de cambiar nuestra persona y el rumbo de nuestra eternidad. Aquí en el versículo 22, Él había dicho: a fin de presentarlos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Esto, hermanos, es a veces, difícil de comprender, pero es tan glorioso. Esto es inimaginable. Es inimaginable ver cómo es que algún día va a llegar el momento en que estemos delante del Padre y Jesús le diga: mira, este hombre que en su pasado era hostil, esta mujer que siempre vivía maldiciéndote y era tu enemiga, ahora te lo presento perfecto. Absolutamente no vas a encontrar ningún indicio de su pasado, del pecado. Yo lo he transformado todo. Va a ser irreprensible. Serás perfecto delante de Dios. Y todo esto, hermanos, nos trae bendición. Todo esto tiene una condición, lo que yo les decía, hay una cláusula, y esa cláusula la encontramos en el versículo 23. Esto Él hará si en verdad permanecen en la fe, bien cimentados y constantes, sin moverse de la esperanza del evangelio que han oído. Entonces el apóstol tiene que decir eso. Solamente los que van a recibir por herencia esta gran bendición de ser irreprensibles delante del Padre, únicamente son los que están en Cristo. Eso es una realidad. Si tú estás en Cristo, el Espíritu Santo tiene que manifestarse en tu vida y ayudarte a perseverar, a permanecer. Esto, hermanos, a veces es difícil de escuchar porque hay muchos creyentes que no han caído en cuenta que este pasaje descarta toda aquella persona que está en un peligro si los primeros años de su vida tal vez asistieron a un templo, tú los veías estudiar la Biblia, cantar, pero si ellos no permanecieron en esa esperanza, ¿cuál es la garantía que pueden ellos tener de que son hijos de Dios? Algunos pueden decir: mi hijo murió, pero en los primeros años tuvo 2, 3 años que se acercó a la iglesia, y yo puedo tener esa esperanza de que Él está en el cielo, pero no es así. La palabra de Dios enseña que tienes que ser irreprensible, que tienes que permanecer en la fe bien cimentados y constantes. Es una garantía para nosotros. Si nuestra fe realmente fue genuina, entonces se va a manifestar con la perseverancia. Así que
no es que la salvación se pierda, sino que si realmente comprendiste el Evangelio, así como decía el apóstol en el versículo 6 al final, los que oyeron y comprendieron la gracia de Dios van a perseverar y van a recibir la perfección delante del Padre cuando Jesús los presente sin mancha e irreprensible. Entonces, es necesario que permanezcamos en este conocimiento correcto. ¿Por qué? Porque siempre vendrán ataques, hermanos, de judaizantes, de sectas, como los mormones, como los testigos de Jehová, como el ateísmo y cualquier otro tipo de enseñanza que no te impida y te desvíe de permanecer en estas grandes verdades de lo que encontramos en Cristo Jesús, de quién es Él. Entonces tú vas a naufragar. Algunos de nosotros tenemos amigos que fueron seducidos por judaizantes y quitaron a Jesús por encima de todos, distorsionaron su obra en la cruz perfecta para que nosotros seamos irreprensibles. Le agregan obras, le agregan cualquier otro tipo de cosa y ellos se han perdido. Aunque tuvieron años que parecían creyentes, ahora los vemos viviendo alejados de Dios. Solamente Dios sabe en su gracia y en su misericordia si volverán en sí arrepentidos o apostatarán hasta el final de sus días. Pero eso es lo que busca el apóstol Pablo. Ya les mostré quién es Cristo, que Él es superior, sobre todo permanezcan en ese conocimiento. ¿Por qué? Es lo que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Yo no me voy a cansar de enseñar esto. Todo mundo debe de saber esto. Es lo que le está diciendo a la iglesia en Colosas. Y ahora sí, hermanos, ¿cómo cambia este mensaje a nuestras vidas? Es necesario, primero que nada, que permanezcamos en ese conocimiento para que no naufrague nuestra fe. Es una invitación, hermanos, yo quiero planteártelo de esa manera, de las cosas que tienes que quedar en este día, en que es una invitación a de que perseveres viendo a Cristo y que Él es absolutamente supremo a todo lo creado. Otra aplicación, si realmente este conocimiento de que Cristo es superior a todo lo visible e invisible, vas a considerar una obediencia que le honra. Si Él es supremo de las cosas invisibles, como los dominios o potestades, lo que estábamos viendo en el versículo 16, poderes o autoridades, nosotros no vamos a despreciar las leyes morales de su palabra. Si Él dice que honres al matrimonio, vas a amar a tu esposa, vas a respetar a tu esposo. Aquellos que no ven a Cristo por encima de todas estas leyes, le van a menospreciar, no le van a dar la obediencia que Él demanda. Debemos de rendir nuestra vida entera a Él. Debemos de confiar que Él es el soberano en todas las circunstancias que ocurren en nuestras cosas, porque también está diciendo, Él es el supremo en las cosas materiales. Si Él controla la naturaleza, Él ha permitido que existan los virus, que algunos nos contagiemos, que algunos sobrevivan, que algunos otros no. Si Dios tiene control de la naturaleza y puedes amenazar algún desastre natural, los que no tienen a Cristo por encima van a ser afligidos, pero los hijos de Dios vamos a tener esperanza y vamos a decir, tú tienes control de todos. Si ese desastre natural afecta a mi familia, afecta a mis bienes, la honra va a ser para ti. A ti no se te salió de control y vas a poder tener paz aún en medio de los desastres. Él te puede librar de ellos, pero si no lo hace, va a sostener tu fe. Te va a tomar como ese padre que cuida a sus hijos.
Entonces te va a ayudar a aceptarte también. Hay muchas personas que no se aceptan si tienen algún defecto, una enfermedad o algo estético que no les gusta. No van a honrar y a glorificar a Dios porque van a decir: "Ay, yo creo que aquí se le salió de control esto". Pero cuando tú ves a Cristo superior de todo lo creado, vas a decir: Él me hizo así. Él permitió que tuviera tal vez este defecto congénito o cualquier otra cosa que me heredaron mis padres. Vas a honrarle, amarle y vas a ser feliz, vas a aceptar la voluntad de Dios. Debes de confiar en Él en toda circunstancia de la vida. Nada hará que pierdas la paz y la tranquilidad que solamente Él puede dar con aquellas personas que permanecen mirando a Cristo. Una última aplicación, y es ese llamado a permanecer mirando a Cristo, porque viendo a Cristo podremos conocer a ese Dios invisible. Yo les había dicho, ese es el título del sermón: conociendo al Dios invisible. Y en verdad yo te animo a que memoricemos estos pasajes, estos versículos, y también te sumerjas en las historias, en los evangelios, lo que nos relata de Cristo. Solamente tomaré 3 pasajes para dártelo como un pequeño ejemplo de lo que debes de buscar por ti mismo, la manera de cómo conocer al Dios invisible. El primero de ellos se encuentra en Juan capítulo 8. El Evangelio de Juan capítulo 8. Encontramos la historia de esta mujer que fue traída delante de Jesús, que le acusaban. Aquellos, para ver qué iba a hacer Jesús, la querían lapidar. Aquellos que la trajeron delante de él. Y leyendo a partir del versículo 3, dice: los escribas y los fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio dijeron: Jesús, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley de Moisés nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Decían esto poniendo a prueba a Jesús para tener de qué acusarlo, pero Jesús se inclinó y con el dedo escribía en la tierra. Pero como insistían en preguntar, Jesús se enderezó y les dijo: el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en tirarle una piedra. E inclinándose de nuevo, escribía en la tierra. Al oír ellos esto, se fueron retirando uno a uno, comenzando por los de mayor edad, y dejaron solo a Jesús y a la mujer que estaba en medio. Todos, enderezándose, Jesús le dijo: mujer, ¿dónde están ellos? ¿Ninguno te ha condenado? Ninguno, Señor, respondió ella. Entonces Jesús le dijo: yo tampoco te condeno, vete y desde ahora no peques más. Esto es sublime, hermanos. Jesús no estaba viendo a la mujer a los ojos, ni a los hombres que la acusaban. Simplemente estaba viendo al piso cuando ellos querían matarla, cuando ellos querían matar a Jesús mismo, encontrarle una falla para sentenciarlo a muerte. Pero Él mostró una compasión ante el pecado. Él mostró gracia. Y a esta mujer, yo creo que ya está resignada tal vez a que sería el último día de su vida. La ley de Moisés mandaba que fuera muerta a pedradas hasta que la lapidara. Pero Jesús le dijo: ¿sabes qué? Yo no te condeno. Yo no te condeno. Vete y ahora no peques más. Él está dando una nueva oportunidad. Él cambia la vida y lo muestra. ¿Tú quieres conocer cómo es el Padre? Así es el Padre como actuó Jesús. Compasivo, de gracia, de misericordia, que da oportunidades. Pero no nada más debemos de conocer eso de parte de nuestro Dios. Hay un pasaje también, Marcos capítulo 11, te invito a que vayamos ahí, los versículos 15 al 18, nos habla de otro atributo que también necesitamos de conocer de ese Dios invisible.
Dice lo siguiente, Marcos 11:15: llegaron a Jerusalén. Entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los que cambiaban el dinero y los asientos de los que vendían las palomas, y no permitía que nadie transportara objeto alguno a través del templo. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. Los principales sacerdotes y los escribas oyeron esto y buscaban cómo destruir a Jesús, pero le tenían miedo, pues toda la multitud estaba admirada de su enseñanza. Y aquí, hermanos, vemos un celo santo de Dios, un enojo, porque ellos estaban destruyendo el propósito de la casa de su padre. Él decía: este templo está hecho con un fin específico de que el hombre tenga comunión con mi Padre, y ustedes están echando a perder todo. No sé tú, pero yo me imagino aquí en el versículo 16 dice: no permitía que nadie transportara objeto alguno a través del templo. El templo era grandísimo, hermano. Había miles de personas y él, yo no sé cómo le hacía, los empujaba, les gritaba, les decían: dejen de hacer esto. Él tenía un coraje, un celo santo que solamente él puede manifestar. Otro evangelio como el de Juan dice que se hizo de un látigo de azotes y empezó a destruir, a volcar las mesas de los cambistas. Si ustedes están robando aquí a las personas, vienen a adorar y ustedes están vendiendo todo bien caro, los animales que van a sacrificar. Y eso producía un coraje que deseaban matarle, como dice aquí. En el 18, los principales sacerdotes y los escribas oyeron esto, buscaban cómo destruir a Jesús. ¿Por qué? Porque eso encendió. Yo recuerdo una vez que esas historias de aquellos que vamos en transporte público, un amigo me dice, estaba en el camión, un día se enojó una señora con el chofer y empezaron a gritarse groserías, cosas bien feas, y esta señora llegó a un punto donde agarró todo el dinero que tenía bien acomodadito este chofer y le jaló toda la funda donde estaba todo y se lo arrojó afuera del camión. Entonces eso tuvo que haberle hecho enojar mucho, tardó mucho tiempo ahí en juntar un criterio y viendo cómo estas personas están enojadas. Pues el enojo de Jesús, hermanos, va más allá de todo eso. Sin embargo, él no pecó. Él era un enojo justo porque estaban pisoteando el propósito del cual se había establecido la casa, una casa de oración donde no solamente los judíos, sino también cualquier gentil, cualquier hombre de otra nación podía ir y relacionarse con el Padre. Entonces Jesús nos muestra ese lado de ira del Padre. ¿Quieres conocer al Padre? ¿Qué tan terrible es su ira? Ve esas historias, analiza, piensa. Y sabemos que en el fin de los tiempos se pondrá peor esa ira. Pero hay un pasaje último en Lucas capítulo 15, unas parábolas hermosas que el Señor Jesús contó para que conociéramos cómo es el Padre. La parábola de la oveja perdida, de la moneda perdida. Pero yo quiero detenerme un poco más en la del hijo pródigo. Nosotros sabemos que este hijo malagradecido le pide la herencia al padre antes de que se muera, se la gasta en prostitutas, en borracheras y termina dando comida a los cerdos. Llega a un punto donde él ya sabe que cayó lo más bajo posible, porque en el 16 nos dice: deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Entonces, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra? Pero yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus trabajadores.
Levantándose fue a su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él. Corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Y el padre interrumpe el discurso del hijo. No permite que continúe diciendo todo lo que había planeado. Pero el padre dijo a sus siervos: pronto, traigan la mejor ropa y vístanlo. Pónganle un anillo en su mano y sandalias en los pies. Traigan el becerro engordado, mátenlo y comamos y regocijémonos. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado, y comenzaron a regocijarse. Este pasaje, hermanos, nos habla de la gracia de Dios, de la misericordia, de la compasión. Él no reprochó a su hijo por todo ese desastre que había hecho. Él no dijo: no te voy a abrazar hasta que vayas y te des un baño. Vayan y bañen ese mugroso y después veremos si lo abrazo. Estoy enojado con él. Dios no reaccionó de esa manera. Dice que él corrió, le abrazó, le besó, le dice: hagan una fiesta. Una fiesta, pónganle el anillo, maten el becerro más gordo. Esa es la imagen del Padre. Alguien que no nos recrimina el pecado del pasado, que nos perdona y olvida por completo todo, que busca a aquel que se arrepiente, se arroja a él y le abraza. Lo mismo también hizo con el hijo mayor. La historia dice que llega su hijo mayor, que estaba en el campo, cuando vino y se acercó a la casa, oyó música y danzas. El versículo 26, llamando a uno de los criados, le preguntó qué era todo aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, tu padre ha matado el becerro engordado porque lo ha recibido sano y salvo. Entonces él se enojó y no quería entrar. Salió su padre y, escuchen, le rogaba que entrara. Le rogaba que entrara. Ese es el Padre que busca al pecador. Nuestro Dios no es fácil de describir, pero sin embargo tenemos lo suficientemente en la Escritura para conocerle tal cual es. Debemos de conocerlo en todas sus facetas, y lo suficiente para relacionarnos con Él y caer en adoración. Yo te invito a que vayamos en oración, le pidamos a Dios que nos ayude a tener la percepción correcta de Él, porque Cristo es el superior a todos. Nosotros debemos de tener esa mirada puesta en Él, en esa es nuestra esperanza. Debemos entregar nuestra vida en obediencia, nuestros afectos de adoración ante cualquier circunstancia que venga a nuestra vida. Yo espero, hermanos, que este mensaje haya sido de bendición a tu vida. Permíteme orar. Padre nuestro, te pido, Señor, que sigas transformando a tu iglesia. Este mensaje es el que cambia las vidas y nos ayuda en los momentos difíciles que vendrán. Nos has dejado todo lo que necesitamos. Cristo únicamente, Señor. Con Cristo tenemos absolutamente todo. Ante cualquier situación de nuestra vida, Él es el que nos da plenitud. Él es el que nos llena, el que nos da paz, el que nos da confianza, seguridad verdadera de que estamos reconciliados con el Padre. Si hemos comprendido este mensaje de lo que Él hizo en la cruz a favor nuestro. Gracias, Padre, por habernos trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Adoramos y bendecimos tu nombre en Cristo Jesús. Amén.